Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Catalina, Juan Condori, Jessie Lee, Elizabeth. Buenas tardes, Inge. Buenas Dije, tardes. buenas tardes. Vamos a esperar un poquito más, luego iniciamos con nuestra clase del día de hoy. Esperando siempre a que pueda ser productivo, beneficioso. Mauricio Rufino ya está con la cámara. Sí, como dije. Catalina también. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, yo sí. Juan Condori, Buenas tardes, Inge. Clemente, Elizabeth Adubiri, Silvia, Presente. Javier también está conectado, Gustavo Guarachi de igual forma. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Aquí Juan Condori. Juan Condori también. Estamos en el tiempo. Vamos a dar inicio entonces con esta clase. Corresponde al tercer tema, tema 1, tema 2 y tema 3. Corresponden a el primer parcial, por lo que deben ir leyendo. Obviamente que esto se va a hacer una vez que vamos a clases. ¿Comprendido? De todas maneras, deben ir trabajando los trabajos pendientes que tienen en las fechas indicadas. Todo deben subir a plataforma. Hoy nos toca ver el tema de lo que es política e interculturalidad como tercer tema, y esperemos siempre de que puedan ustedes aprovechar al máximo. Sabemos muy bien que como una parte introductoria de esta temática, hemos visto que el mundo, en todos los países del globo terráqueo, se han ido experimentando diferentes cambios sociales, económicos y el más fundamental, el cambio cultural, ¿no? Ese cambio cultural que ha nacido a partir del cambio de saberes, de conocimientos, y a partir de ello se ha ido generando la modernidad, en donde se introdujo diferentes conceptos, y uno de ellos y el principal es el concepto de ciudadanía, que no es más que el conjunto de todas las personas de una sociedad con derechos, deberes y responsabilidades, ¿no? Colectivas. En una lógica superior, todos los miembros de una comunidad tienen el derecho a votar independientemente de la clase social, etcétera, ¿no? También este concepto de ciudadanía ha ido ejerciendo en las diferentes sociedades algunas desigualdades entre lo que son los ricos y los pobres, los del campo, los de la ciudad, los de la clase alta y media y demás, en donde se han ido generando élites sociales, ¿no? Las élites que generalmente están representadas por grupos sociales con alto poder económico. En este proceso de modernización no se ha tomado en cuenta mucho como tal la modernización. ¿Por qué? Porque se ha ido concibiendo en el tiempo, les decía, los del campo, a los de la ciudad, más que todo a los del campo, a las personas que se los considera supuestamente indígenas, como sujetos culturalmente y socialmente inferiores a los de la ciudad. Por eso es que decimos que no se ha logrado esa modernidad que se hubiese querido. El reconocimiento de las diferentes culturas también ha derivado en generar diferentes derechos humanos, ¿no? Estos derechos que han sido plasmados en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas del desarrollo de las sociedades. Y no es además señalarles que durante 3 décadas se han ido trabajando en estos derechos humanos para las diferentes sociedades y culturas que tiene el globo terráqueo.
En ese entendido, algunas instituciones como la Asamblea General de las Naciones Unidas ha generado un convenio, el convenio número 669 de los pueblos indígenas originarios y tribales, en donde se han insertado algunos derechos como naciones y pueblos indígenas originarios. Así como también en el año 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también ha insertado algunos derechos básicos y fundamentales dentro de una sociedad en equilibrio y con diversidad. En ese entendido, se ha tratado de generar la igualdad, al igual que la libertad, como un derecho fundamental, que ha sido uno de los logros culturales y políticos más sobresalientes de esas organizaciones. Dentro de un Estado o una república, o como quiera llamarse, un conjunto de sociedades, se maneja una política social, y esta política social reconoce la incidencia del comportamiento social y de los cambios culturales que van desarrollándose en el transcurso del tiempo. Esta política social promueve un aspecto fundamental, la modificación de los estilos de vida, ¿no? Esta modificación de estilos de vida ha generado diferentes estándares de vida, ya sean hábitos alimenticios, higiénica, prácticas culturales, la forma de generar trabajo en la familia, la jerarquización del aprendizaje, cómo cuidar nuestras calles, nuestro medio ambiente, normas productivas, normas económicas, normas sociales, etcétera. Todo ese conjunto de características dan lo que son los estándares de vida. Los estándares de vida no son más que patrones que definen el comportamiento, ya sea de una institución, de un individuo o de manera colectiva, que garantiza el disfrute de todos los bienes, de todos los accesos que tiene el hombre a lo que tiene un Estado dentro de una sociedad. En síntesis, vamos a decir que contribuyen al bienestar de la vida. En Bolivia se ha ido manejando hasta este último tiempo el paradigma del vivir bien, que es un estándar de vida que ha querido implementar el anterior gobierno, ¿no? Un gobierno socialista con características o estándares de vida socialistas. Por eso les decía, la política social va a enmarcarse de acuerdo a la ideología política de un gobierno en un momento determinado. Estos estándares son referentes técnicos, ¿no? Referentes técnicos que surgen de acuerdos políticos y sociales consolidados en diferentes encuentros. Los aportes, la consolidación social que hemos venido trabajando en nuestra constitución política es justamente el resultado de acuerdos políticos, sociales y culturales que se han ido trabajando en la Asamblea Constituyente y cuyo producto final ha sido nuestra Constitución Política del Estado. Ahora, estos niveles de estandarización se dan en tres ámbitos. Un primer ámbito que es de carácter político, que está sujetado estrictamente a leyes, a reglamentos, a normas que rigen un país. Un segundo nivel está definido a los criterios técnicos, y hace un momento les decía de dónde surgen los criterios técnicos. Surgen de los estándares de vida que tienen las sociedades y las diferentes culturas pertenecientes a un país o a un estado, ¿no? Son los niveles de orientación que se van a generar para poder consolidar los diferentes acuerdos. Y un tercer nivel se basa en los principios y criterios que se van a manejar como estrategias estrictamente de las diferentes culturas a nivel inferior. Entonces, estos tres niveles van a fortalecer los estándares de vida que va a tener un país y un estado. Ahora,
Los estándares Ahí está, que se han está ido explicado. trabajando, no solamente se han ido trabajando desde el ámbito político, sino también se viene trabajando desde el ámbito educativo, considerando a un proceso pedagógico que va asimilando dentro de su estructura el nivel cultural de sus pueblos, de sus naciones, de sus regiones, etcétera, y que estos van inculcándose en los procesos educativos, ¿no? Estos procesos educativos se cimentan desde que el niño va al kinder o a la escuela. Lo que hacen los profesores es tratar de transmitir conocimientos, principios morales, ideologías, actos cognitivos que van a ir fomentando y también transmitiendo diferentes aspectos de una cultura. Y últimamente se ha ido trabajando en comunidades educativas. Los que recién han salido seguramente se acordarán de lo que eran las evaluaciones comunitarias, las autoevaluaciones, la participación de familia en el aprendizaje y en la enseñanza. Todos esos aspectos han sido incorporados a los procesos pedagógicos dentro de las escuelas. Y para resaltar dos aspectos fundamentales, se ha ido trabajando en una cultura cívica que ha ido generando conceptos de ciudadanía, que ha ido asumiendo e incorporando también discursos oficiales para conducir y poder generar una nueva sociedad. Y un segundo aspecto vital podemos enmarcarlo en lo que es el mercado, la oferta, la demanda, la capacitación de la fuerza de trabajo para que estas personas que van a ser fortalecidas en su fuerza de trabajo se conviertan en actividades productivas y en emprendimientos productivos que a la larga van a consolidar también estados culturales más sólidos, ¿no? Bien, Yes. ahora, con relación ya entrando también a la parte política, que es el punto central de esta temática, cuando hablamos de interculturalidad desde el ámbito político, vamos a ver tres tipos de interculturalidad. Ética Una por género y edad. étnica, que está estrictamente, es de carácter estructural, en donde se está estructurado las diferentes formas de pensar, sus orígenes, la lengua, la cosmovisión que tiene cada región, los conceptos relacionados a su sociedad. Esto tiene como resultado la identidad de los diferentes pueblos que han sido originados desde la época precolombina. Un segundo tipo de interculturalidad es Por género y edad. el por género y por edad. En esto se toma en cuenta las diferentes características de las mujeres, de los varones, de los niños, tomando siempre en cuenta su edad, su pluralidad dentro de una sociedad marcada también por la visión democrática y la emancipación social que tiene cada miembro de esa cultura. Y finalmente, el tercero, el tipo de identidad cultural híbrida. ¿A qué nos referimos con este tercer tipo de interculturalidad? A la asociación de individuos del área urbana con el área dispersa, a la complejidad que han ido surgiendo en el transcurrir del tiempo. Estas mezclas sociales, conocidas como híbridos, van adquiriendo sus propias características culturales, sus propias opciones sociales, sexuales, sus modos de vivir, sus conceptos de forma de vida, etcétera, que a la larga han ido construyendo y constituyéndose en élites que han ido marcando un determinado tipo, una determinada sociedad. No nos olvidemos, por ejemplo, en en este tercer tipo de interculturalidad, los GLTBs, ¿no? El grupo de transexuales, transgéneros y lesbianas también, ¿no? Entonces ellos tienen su propia identidad, sus propias orientaciones sexuales y ¿En demás, serio? ¿ya? Entonces lo importante es tener claro que muchos de los sectores que se han ido generando
a partir de las políticas sociales, también han ido generando desigualdades que han ido agravando la estructura social. Pareciera que en un tiempo a esta parte se ha trabajado mucho, sin embargo, esa desigualdad social y cultural ha provocado incluso la exclusión política, la exclusión sociocultural, la privación incluso de actividades económicas que se van vertiendo dentro de un estado o dentro de un país. En ese sentido, es importante generar políticas sociales interculturales. ¿Y qué son esas políticas sociales interculturales? Son aquellas que están orientados a resolver la problemática social en la diversidad cultural, reconociendo la inequidad con la intervención de los diferentes factores que intervienen en esa cultura. Les decía hace un momento, el Estado plurinacional hasta el momento tiene un paradigma que trata de que todas las culturas, todos los grupos sociales puedan insertarse en lo que es el vivir bien, el summa camaña, ¿no? ¿Qué nos dice el summa camaña o el vivir bien? Nos dice que podamos vivir en equilibrio, podamos ser seres interculturales en equilibrio, ¿no? Con las personas, con la naturaleza, con el cosmos. Entonces, eso es el vivir bien desde la visión, desde el paradigma de la política social intercultural. Y esta política social intercultural tiene desafíos y retos. Un primer desafío es generar políticas y programas sociales en donde los más pobres, los más alejados, los que tienen discriminación social, los indígenas, los afrodescendientes, etcétera, puedan incorporarse a través de estas políticas al ámbito social general del Estado o de un país. Un segundo desafío es la universalidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Completar la idea de territorio, ampliando su perspectiva cultural en todos los ámbitos, ¿no? Que no sean sectas o grupos separados de la sociedad, más por el contrario sean articulados, que se interactúe desde el enfoque universal propiamente en un estado o un país. Y el tercer reto, ya considerado como reto, es incorporar la diversidad cultural como un principio organizador de la política social, bajo siempre el paraguas del concepto de universalidad, ¿no? Vivir en diversidad con universalidad son desafíos y retos que tiene la política social intercultural. Hemos ido viendo también la exclusión que ha ido provocando, ¿no? El aislamiento de algunas comunidades y demás, que ha ido impidiendo que estas políticas sociales interculturales vayan siendo consolidadas. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones para garantizar al sujeto en la planificación político-social? No nos olvidemos que la planificación político-social está estrictamente enmarcado desde el enfoque de los que están en función de gobierno, ¿no? Y debemos considerar que esa planificación debe ser... Chicos, sus micrófonos apaguen. Debe ser de manera multidireccional, en varias dimensiones. De ellas se rescatan dos que son fundamentales para garantizar que el sujeto participe en el proceso de planificación y de programación social. El primero es la lengua. Tomar en cuenta las diferentes lenguas dentro de las expresiones interculturales asociados a sus cosmovisiones. ¿Eso qué quiere decir? A sus conocimientos, a sus mitos, a sus leyendas, a sus ritos, a toda su organización social, incluso política, que permitan realizar una planificación enteramente intercultural, ¿no? Conocer el significado de su lengua como una práctica social. Hay un autor, que dice que una política social que omita las lenguas de las comunidades originarias
es una actividad que no solo está contribuyendo a la destrucción del capital lingüístico, sino que además pierde efectividad. Y creo que este autor tiene toda la razón. Si nosotros no consideramos a la lengua en la planificación político-social, en vez de unir, en vez de universalizar, lo que vamos a hacer es dispersar y destruir la interculturalidad que se está queriendo construir, ¿no? Sí, Un segundo aspecto, debemos tomar en la cuenta comunidad. a la comunidad, que vincula no solamente a los miembros de una comunidad, sino también vincula a lo que es el territorio, al espacio geográfico, que es un aspecto fundamental porque cada pueblo indígena originario ocupa un territorio determinado, ¿no? Y dentro de ese territorio determinado puede haber una o varias comunidades. Entonces es importante considerar, ¿no? Y dentro de la representatividad o la organización política territorial que tienen los pueblos indígenas originarios, está el Ayllu, que no solamente les decía es un espacio territorial, sino Sí, también es un espacio social, un espacio jerarquizado, con una estructura social, con un sistema político comunitario, ¿no? Que representa a un grupo determinado de personas con culturas determinadas en ese espacio. Es lo más importante que debemos, las dos dimensiones importantes que debemos considerar para una planificación política social. Ahora, ¿cómo afecta la afecta la cultura cultura de la de la política política social social, al el desarrollo desarrollo del del enfoque enfoque intercultural? intercultural? Si ¿Quiere nosotros nos alguien? vamos a enfocar en aspectos fundamentales de interculturalidad como tal y de manera particular, vamos a señalar que para poder llevar adelante esa relación intercultural, debemos desafiarnos como miembros de esa cultura a varios aspectos fundamentales que van a hacer que rescatemos nuestra identidad cultural. El anterior gobierno, dentro de sus políticas culturales, estaba la descolonización, la despatriarcalización, la revalorización de saberes y conocimientos, la práctica de saberes, etcétera, etcétera, que han ido enfocando y argumentando a esa política social para un mejor desarrollo desde el enfoque intercultural. Sin embargo, cambiar la cultura de la política social implica directamente mudarnos de esos aspectos que son o que perjudican a una interculturalidad plena, ¿no? En primer término, es generar espacios de concertación entre los diferentes entre los diferentes actores que están en riesgos sociales, ¿no? Y un segundo aspecto es generar pactos técnicos, o sea, pactos que estén enfocados desde los estereotipos de las diferentes sociedades. En los procesos de programación social se incorporan diferentes marcos, un marco político conceptual que generalmente está relacionado a todos los conceptos que vamos a ir manejando dentro de esa programación. Y uno de los aspectos también que debemos considerar son los cuellos de botella, o sea, qué problemas son los que más se presentan y cómo podemos ir solucionándolos al momento de hacer un programa social, ¿no? Cuando se quieren implementar programas sociales, lamentablemente existen procedimientos y pasos que debemos seguir. A esos procedimientos y pasos se los conoce con el nombre de burocracia y tecnocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos ver desde los diferentes puntos de vista, en la defensa de los intereses de nuestros miembros de nuestro Estado. La política nosotros lo definimos como el arte de construir acuerdos, ¿no? Y eso es justamente lo que hace la política social intercultural, construir acuerdos que les permitan generar políticas, que les permitan generar planes, programas y proyectos
para una inserción cultural o intercultural equilibrada, ¿no? Y dentro de ese marco, la CEPAL nos ha tratado de explicar que la política social es una de las principales estrategias de cohesión e interacción social que van configurando la identidad de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Allí se ha insistido que la cultura de los derechos define conceptos generales de relacionamiento social en las diferentes dimensiones de vida: dimensión social, dimensión cultural, dimensión política, dimensión religiosa, etcétera, etcétera, que configuran a una determinada cultura. Al hablar de un Estado moderno, vamos a decir que la política social ha entrado siempre en debate en ese Estado moderno, tratando de que la cultura se universalice, ¿no? Y que todos los miembros de esa población puedan estar inmersos e incorporados en las determinadas culturas que van a regir a un Estado pluricultural, plurinacional. Vamos a terminar esta presentación, que lo hemos hecho de manera muy rápida y sintética, con todo lo que está marcado en la parte inferior, que dice que la idea de la universalidad para la política social ha implicado un esfuerzo por estandarizar comportamientos sociales e incluir a los diversos sectores en los procesos de modernización política y económica. La universalidad tiene en consecuencia desafíos morales, conceptuales y operativos. Desde el punto de vista moral, trata de incorporar a todos de manera igualitaria a la luz de sus diferencias. Conceptualmente significa construir ese equilibrio entre la atención de la desigualdad y la diferencia. ¿Para qué? Para romper las diferentes élites que se han ido formando en el transcurrir del tiempo, ¿no? Y finalmente es operativo porque implica diferentes estrategias, no solamente conductuales, sino financieras, actuariales, gerenciales, que definan estándares orientados culturalmente. Cuando decimos que es operativo y es estratégico financieramente, eso nos quiere decir que desde el ámbito central se puedan generar estrategias en donde todos los recursos que genere el Estado o un país puedan gozar de manera igualitaria todos los miembros de ese Estado, ya sea mediante bonos, mediante subsidios, mediante incentivos a la producción agrícola, pecuaria, etcétera, pero que sean estrategias que incorporen a los diferentes grupos sociales, culturales, étnicos, pueblos indígenas originarios que conforman nuestro Estado. Entonces, en resumen, es todo lo que está relacionado a la política dentro de lo que es la interculturalidad. Preguntas, jóvenes. Ahora estoy saliendo a dormir para decir que cómo está, buenas noches. Buenas noches. Mija, yo tengo una duda. ¿Ya? Donde dice viste que usted me indicó que la idea de la universalidad para tu política social ha implicado un esfuerzo por estandarizar comportamientos sociales. ¿Y qué pasaría si no habría eso, mi hija, si no habría habido una idea? ¿Qué sería en la política o algo así? Bueno, ustedes saben que en el pasado, hace más de 20 años, bueno, seguimos viviendo todavía eso. Si nosotros no rompemos las élites sociales, vamos a seguir siempre viviendo en desigualdad, ¿no? Vamos a seguir siempre con el pensamiento de los pobres contra los ricos, los de la clase alta con los de la clase media y baja, los de la ciudad con los del campo. Y para que no, les decía, para que no exista ese tipo de controversias que generan lamentablemente un desequilibrio social,
es lo que se está generando como política social intercultural, que trata de romper esos estereotipos, esas élites, para poder convivir en equilibrio y universalidad, ¿no? No siempre vamos a lograr ese trabajo. Miren, si hemos hablado un poquito de historia y hemos dicho que desde que se ha ido consolidando la constitución política del Estado en la Asamblea Constituyente, ha sido pues un trabajo maratónico de política para ponerse de acuerdo cómo queremos que nuestro Estado culturalmente se lleve de ahí en adelante, ¿no? Y si ustedes leen la Constitución Política de Estado, que obviamente lo van a leer, y algunos artículos específicos que les voy a dar para que lean, se van a dar cuenta que ya, a diferencia de la anterior Constitución Política, ya no solamente es intercultural, sino es pluricultural, multiculturalidad, plurilingüe, etcétera, etcétera, que si antes se tomaba en cuenta dos lenguas, nada más que eran las lenguas oficiales, el castellano y el quechua, ahora tenemos 36 lenguas, ¿no? Y eso ha Sí. sido una construcción siempre desde el ámbito político, desde construir acuerdos para cómo queremos que nuestro Estado o nuestro país funcione interculturalmente. Entonces, si no se lograrían esos acuerdos, estaríamos pues, viviendo una sociedad enteramente discriminatoria, racista, etcétera, etcétera, los términos que ustedes puedan colocarlo a esa definición. Ok, Inge. Ahora sí, ya le entendí. ¿Alguien más? A ver, tenemos 5 minutos para participar, están 25. Mauricio, Rafael, Álvaro, Fabiola. Bueno, Inge, yo tengo una pregunta. Yo voy a participar, mi Inge, Rafael, ¿eh? Inge, una pregunta. ¿Quién habla? Mauricio. Mauricio, a ver, dime. Disculpe, ¿qué pasaría si esto, digamos, el equilibrio que se ha logrado instaurar, digamos, en todo este tiempo, digamos, se desequilibra, digamos, o sea, se rompe ese equilibrio? ¿Qué pasaría? Mire, para que se rompa ese equilibrio, tendrían que pasar muchas cosas. Primero, cambiar la constitución política del Estado, porque no nos olvidemos que a partir de esa constitución política del Estado se rige un Estado o un país. Si al momento que quiera romperse, se han generado diferentes leyes, ¿no? Esas leyes rigen al comportamiento, incluso a la conducta de los diferentes miembros de un Estado, de una cultura, de una nación, etcétera, ¿no? Si en algún momento va a querer romperse, lo primero que se va a hacer es la denuncia respectiva, los procesos respectivos, no solamente internamente, o sea, dentro de nuestro país, sino externamente. Existen organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Interculturalidad, etcétera, que van a poner sus oficios para que esto no se rompa. Si se quisiese llegar a romper, les digo nuevamente, tendríamos que volver a hacer una asamblea constituyente y decir, nosotros como bolivianos reconocemos solamente a los de arriba y a los de abajo, los demás no existen. Entonces para ellos no habrá leyes, no habrá nada y viviremos en un total caos cultural en donde nos daremos todos contra todos, haremos prevalecer, cada cultura querrá hacer prevalecer sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, su organización, etcétera, y estaremos en total desequilibrio social y cultural. Entonces no creo que vaya a romperse, más por el contrario, lo que debería hacerse de aquí en adelante es fortalecer, porque de un tiempo a esta parte, si ustedes se han dado cuenta, desde el ámbito político se está tratando de desequilibrar. Yo he visto hace no mucho, en 24 horas, una declaración de una alta autoridad en donde decía, los chilenos son, no sé si es el término, son personas con credencial fascista que están viniendo a hacer un desorden aquí a Bolivia. Eso ya es un acto discriminatorio, ¿no? Es un acto racista, xenofóbico. ¿Por qué? Porque nadie puede juzgar, la Constitución lo dice bien claro, ¿no? Nadie puede juzgar a una persona
nadie puede difamar a una persona, ¿no? Y como están en el poder, quizás no hagan nada contrario, pero ya hay organizaciones como ¿Ese ruido de quién es? derechos humanos, he dicho que ese ya es un acto discriminatorio. Si se dan cuenta, es algo que va a afectar y está afectando, y ojalá que esto no crezca más. Las diferentes políticas han ido siempre en tratar de reducir, Chicos, ¿de quién su ruido? tratar de reducir esas brechas de discriminación, de racismo, de xenofobia, etcétera, etcétera. Tenemos la ley contra la discriminación y toda forma de racismo, ¿verdad? Entonces, eso también es un freno para que no llegue a ocurrir eso. Ah, bueno, Ok, está entendido. Inge, yo tengo una pregunta más, una consulta más. La última. La última, Rafael, ya voy participando 2 veces. Inge, aquí dice, supuestamente aquí dice, se define conceptos generales de relaciones sociales y la combinación de las distintas dimensiones de la vida social, que presume un acuerdo social y político. ¿Qué pasaría si no habría esa combinación o esa dimensión de la vida social y ni un acuerdo social ni político? Miren, ¿Qué pasaría en ese caso, Inge? viviríamos en un estado, a ver, un estado sin estado. No sé si el término es el correcto, pero, o sea, ¿a qué me refiero? Viviríamos en un libre albedrío, ¿no? En donde unos van a querer cumplir sus leyes, otros van a querer hacer cumplir sus leyes, y esto sería totalmente un caos. Y eso afectaría a los diferentes ámbitos, tanto social, económico, el más fuerte que es el económico, ¿no? El político, incluso el religioso. ¿Se acuerdan que cuando se estuvo haciendo la Asamblea Constituyente, tal vez ustedes no estaban, pero yo estuve en esa época, los cristianos decían, no nos van a tomar en cuenta, los católicos decían, nosotros somos la religión oficial, los mormones decían, nosotros también. Entonces, por eso es que la política debe generar consensos y acuerdos en donde todos estén inmersos. Si no, vamos a, como les decía, vamos a vivir en un país sin ley, en donde todos van a querer hacer lo que les da la gana, y eso va a afectar, obviamente, a las dimensiones sociales, culturales, y lo más grave, a la parte económica, donde se pueden ir generando mayores brechas de desigualdad entre ricos y pobres, entre clase alta, clase media, clase baja. Un estado cuando sube de la clase baja a la clase media es un estado más fuerte. No nos olvidemos que esa clase media puede surgir en un momento determinado, como está al medio, o puede ir a la clase alta, o puede bajar drásticamente a la clase baja, que va a generar desequilibrios totales y rotundos dentro de la economía de un estado. Y un estado o un país se mide por su condición económica que tiene con relación a los diferentes países de su región. Entonces, son políticas generales y grandes y globales que permiten la armonía, la igualdad y el equilibrio dentro de un mismo país, ¿no? Entonces, creería que siempre se debe manejar desde los ámbitos políticos, culturales y sociales. Bien, jóvenes, ha estado bonita la clase, a mí me ha gustado, me interesa, me gustan estos temas. Sí, Bueno, estaba muy... para que ustedes también vayan tomándolo en cuenta. Miren, cuando ustedes vayan ya a empezar a Sí, estaba muy lindo. estos temas deben de manejarlo a la perfección, ¿no? Cuando hagan proyectos, el tema internacional, político, No sirve. ¿quién está silbando? Deben manejarlo a la perfección. Bueno, jóvenes, entonces nos estaríamos... Inge, una pregunta más sobre los grupos, más o menos cuándo lo vamos a hacer, sobre una vez a clases, El día Inge. viernes me deben mandar por el WhatsApp los diferentes grupos, por favor, el día viernes en un papelito con foto, lo que sea. El día viernes nos estaríamos viendo a las 7 de la Listo, noche Inge. para ultimar algunos detalles. Ahí vamos Bueno, a Inge. del trabajo, ¿ya? Ok. Tengan un bonito descanso y una buena cuarentena. Bye bye, muchachos. Chao, chao. Gracias, profe. Inge, hasta Hasta luego. luego, Inge. Hasta otro Dale, día. chao. Viernes. El viernes. Chao. Hasta viernes, Inge.
Listo, listo. La Jenny se reporte, Inge. Ya hablen pues. Cañamos. De una. Ya, Ya, Jenny, reportate. Yo me apunto.